Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con la llegada de los primeros fríos empezamos a cerrar lo que es la campaña de la gruesa en la provincia de Córdoba. Vamos a traerles hoy los números de la producción del maíz y de la soja aquí en el Centro Nacional. Estaremos con un ensayo comparativo de maíz precisamente con el ingeniero agrónomo Ricardo Maich, repasando algunas de las variables de esta producción. Estaremos hablando también de ganadería, de apicultura, vamos a tomar los números de los mercados cordobeses y por supuesto repasaremos además la agenda, parte de las actividades que se vienen para estos próximos días. Contenidos que ya le adelantamos en estos avances. En esta edición estaremos acercándoles los resultados del ensayo comparativo de maíz desarrollado en el campo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Si uno toma el valor promedio de los rendimientos del año pasado con respecto a este año, 5 fechas contra 6 fechas. Con el ingeniero Ricardo Maich analizaremos el comportamiento de esta producción evaluando distintas variables entre la campaña 19-20 contra la 20-21. Este año, Fernando, no había agua en el suelo, y el cultivo dependía exclusivamente de las precipitaciones. Como hacemos habitualmente, nos daremos una vuelta por el INTA. Se pudo detectar que ciertas prácticas son más favorables o menos para la biología del suelo. Vamos a tomar también la referencia de los mercados ganaderos desde el noroeste provincial. El mes pasado fue la fiesta del ternero, donde más se congrega la invernada, la salida del ternero en la zafra en la zona. Y con Fernando Esteban analizaremos la actualidad apícola de nuestro país. Y específicamente hablamos de la apicultura en campos con pastoreo racional Boazán. Presentados los temas, comenzamos Campo Activo de hoy. Y de los avances nos metemos de lleno al desarrollo de todo el material de hoy. Comenzamos con el eje principal de nuestro programa, ensayo comparativo de maíz tomando diferentes variables. Va a ser este contenido que estaremos abordando, en este caso con el ingeniero agrónomo Ricardo Maich, analizando lo que ha sido el comportamiento de la campaña 19-20 contra la 20-21. Particularmente este año hay 6 fechas de siembra, nos encontramos con la 6ª fecha de siembra, todavía está húmedo el grano, capaz del 50% de humedad tiene, o 40%, pero como se ve que todavía está vigente y debe estar todavía traslocando porque no ha sido interrumpido por la helada. Si la pregunta tiene que ver en cuanto a las condiciones ambientales, digamos que el año pasado, con 5 fechas, tuvimos menor cantidad de precipitaciones durante el ciclo, pero el suelo partió con una muy buena humedad. Digamos que al metro teníamos casi el 67% del agua útil que un suelo puede contener. Mientras que este año, en el mejor de los casos, llegamos al 17%. O sea que nos encontramos en dos situaciones totalmente distintas. Buena agua almacenada el año pasado y menos precipitaciones y más variables durante el periodo crítico, mientras que este año tuvimos casi nada de agua en el suelo, nada gente, pero hubo más precipitaciones y se acomodaron que cayeran justo en el periodo crítico. Si uno toma el valor promedio de los rendimientos del año pasado con respecto a este año, 5 fechas contra 6 fechas, 60.000 plantas, hay una pequeña diferencia a favor del año pasado respecto a esto. O sea, estamos hablando de unos 600, 500 kilos, 7.200 sobre 6.700, el 0% de humedad. Y la pregunta es, ¿por qué será que si fueron menos las precipitaciones del año pasado y más irregular el periodo crítico, rinde más que este año en las cuales teníamos menos agua almacenada en el suelo,
pero las precipitaciones acompañaron al cultivo. Yo creo que particularmente para el cultivo del maíz, además de que llueva durante el periodo crítico, 15 días antes y 15 días después de la floración, es bueno contar con una muy buena cantidad de agua almacenada en el suelo. O sea, y yo diría que debe pesar más, aunque te parezca mentira, Fernando, que el agua esté almacenada y que no caiga oportunamente durante el periodo crítico. ¿Por qué? Porque hemos tenido poca caída de agua el año pasado, en la cuarta fecha de siembra, estuvimos en los 9.000 kilos. Pero claro, el perfil estaba cargado y lo que no llovía, la planta lo tomaba del suelo. En cambio, este año, Fernando, no había agua en el suelo, y el cultivo dependía exclusivamente de las precipitaciones, que fueron oportunas y permitieron llegar a los 6.000, 7.000 kilos al 0% de humedad. Estamos hablando casi 8 toneladas, el 14% de humedad en rendimiento. Y en función de la variación de las condiciones, de lo que ha significado una campaña con respecto a la otra, tomemos ahora específicamente la ventana de siembra. Con respecto a la ventana de siembra, qué interesante. El año pasado se marcaba como picos, había que pegarla justo. ¿Por qué? Porque uno tenía el agua almacenada, pero tendría que caer las precipitaciones oportunamente. Como te acordás, para la siembra del 13 de diciembre le cayeron 154 milímetros. El periodo crítico llegó a las 10.5 toneladas al 0% de humedad. Pero había que pegarla ahí. Y te recuerdas vos que también nos movimos hacia enero, a mediados de enero, y estuvimos 9.000. Pero hizo una campana. Es decir, que ahí la ventana de siembra, digamos que estaba entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Este año, como no había agua almacenada en el suelo, pero las precipitaciones acompañaron el cultivo, la ventana fue de 2 meses. O sea, los rendimientos se mantuvieron casi estables desde la siembra del 1 de diciembre al 4 de febrero. Estamos hablando de 7.000 kilos. Qué interesante que de pronto uno parte sin agua, pero si las condiciones ambientales son favorables, como dije, las precipitaciones, y un detalle que me lo tendrías que haber recordado, que era la temperatura arriba de los 32 grados, Fernando. Claro, este año es un año fresco, ha sido un año fresco, entonces la demanda atmosférica ha sido baja y la poca agua que ha tenido el cultivo la ha sabido aprovechar de mejor manera que el año pasado, que tuvimos muchos días con temperatura arriba de 32 grados. Es decir, que nosotros el año pasado, hasta la cuarta fecha, veníamos teniendo aproximadamente hasta el 25% de los días con temperaturas por encima de los 32 grados. Estoy haciendo el mejor caso, ¿no? 7 sobre 30. Hubo casos sobre 14 sobre 30. Este año tuvimos la primera fecha 12 sobre 30, con 32. Después bajó a 5. Y las últimas 6 fechas no hubo un día sobre los 30 días que tuvieron temperaturas de máxima de mayor de 32 grados. Y en función de estas diferencias, analicemos específicamente ahora los distintos comportamientos entre una y otra campaña. Sí, una combinación de factores. Acá de pronto uno tiene los 3 aspectos: el agua almacenada, las precipitaciones y la temperatura. Esto que estamos viendo, con estos rendimientos de 7.000 kilos a lo largo de 6 fechas de siembra, 5 porque la primera tuvimos un problema de fitotoxicidad al momento de la aplicación y encima llovió poco en el periodo crítico y se partió con poca agua, o sea, un combo bastante malo para sembrar en octubre, pero desde noviembre hasta febrero se mantuvieron. Y yo diría que acá la situación se planteó que hubo 2 a favor, ¿te recuerdas? ¿Qué tuvimos a favor este año? Las temperaturas bajas y las precipitaciones oportunas. ¿Qué tuvimos en contra, Fernando? Y Marcos, y Cristian, que también está presente. Le digo, tuvimos en contra la poca agua almacenada en el suelo. Con respecto al año pasado, el año pasado teníamos a favor que el agua almacenada en el suelo, que tiró mucho, y en contra tuvimos las altas temperaturas. Y las precipitaciones en el periodo crítico a veces acompañaron, a veces no acompañaron. A mí me gusta más este año, en el cual fue mucho más conservador en cuanto a las temperaturas más bajas y en cuanto a que las lluvias de los 400 milímetros que cayeron durante el ciclo de cada fecha, 150 cayeron en el periodo crítico. Estamos hablando aproximadamente en el 35% o casi el 40% de todo el agua en ese momento.
Enseguida vamos a continuar dialogando con el ingeniero agrónomo Ricardo Maich, pero nos quedamos parados sobre la producción agrícola de la provincia de Córdoba, poniendo ahora la mirada en los números de esta campaña. Nos vamos ahora al mercado agrícola. Repasamos los números de la campaña en los cultivos estivales de Córdoba. Comenzamos analizando el maíz con un rendimiento promedio de 88,3 quintales por hectárea y una estimación de producción final que superará los 19 millones de toneladas. En el caso de la soja, la cosecha está prácticamente cerrada, con un total recolectado cercano al 99%. En relación al sorgo, la producción provincial sería de 425.000 toneladas aproximadamente, un 27% superior a la campaña 19-20. Cerramos con el maní, con un avance de cosecha del 37% de la superficie y un rendimiento en caja sucio y húmedo de 40,7 quintales por hectárea. Datos aportados por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Primera pausa en nuestro programa de hoy, ya seguimos. En el próximo bloque continuamos de esta manera. En el próximo segmento continuaremos con el ingeniero Ricardo Maich analizando los resultados del ensayo comparativo de maíz, espacio desarrollado en el área experimental del campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya seguimos.